Interesante, mira. ¿Sí? La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió, como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en ellos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Episodio 1. La Guerra Civil Inca. Nuestra historia comienza en el año 1525. Por aquel entonces, el Sapa Inca del Tahuantinsuyo era Huayna Cápac, considerado oficialmente como el 12º Inca y recordado principalmente por llevar al imperio Inca. Miren, estamos hablando del 12º Inca. 12º Inca. Ajá, se llama Huayna Cápac. Ojo, en la historia nos dicen que el Tahuantinsuyo, a ver, escuchen. Arly. En la historia nos dicen, nos cuentan que el Tahuantinsuyo fue gobernado por 14 incas. En algunas páginas de internet, en algunos libros mencionan, no, fueron 13. Otros dicen, no, fueron 14. Ahorita vamos a saber por qué hay esta duda, ¿ok? Algunos historiadores mencionan 13, otros 14. Nosotros vamos a tomarlo como 14 incas, ¿ok? En todos los años de existencia, aproximadamente los 300 a 400 años de existencia que tuvo el Tahuantinsuyo, tuvo aproximadamente 14 incas. Son los que establece la historia. Vamos a empezar hablando, no del primero, porque el primero fue Manco Cápac. Vamos a hablar del 12º, porque estamos hablando del término del imperio, la caída. Por eso es que el título, ¿cómo se llama? La caída del Tahuantinsuyo, la conquista del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo desaparece. Estamos en la parte final. Entonces, acá el video acaba de mencionar al 12º Inca. ¿Qué número de gobernantes será 12º? 12. Muy bien, ¿no es cierto? El gobernante número 12. Y se llamó Huayna Cápac. Vamos a ver qué pasa con Huayna Cápac. Miss, tengo una duda. Dime. Es que esas dos serpientes se parecen a dos serpientes lanzando un arcoíris y botando una campana. Lo que pasa es que cada inca tenía una especie de escudo, ¿no? Con un símbolo, ¿no? Que lo caracterizaba, ¿no? En señal de poder, ¿no? Y después se enfermó. Muy bien. Algunos han visto el video. Excelente. Todos vimos. Todos vieron. Pero Yo vi de la parte 1 y de la parte 4. Ya, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, con mi explicación, ustedes van a salir tromes cuando lleguen a tercero o cuarto, cuando les vuelvan a explicar esta historia. ¿Ya? A ver, vamos Dice una cosa, ¿tú estarás en tercer, cuarto y eso? estaré viva, sí creo, pero estaré con ustedes, no lo sé, mi amor. Solo Dios dirá dónde estaremos. ¿Sí? Vamos a ver. Incaico a su máximo esplendor, logrando expandir sus fronteras desde el sur de la actual Colombia hasta el centro del actual Chile y del Océano Pacífico hasta la cuenca del Amazonas. Huayna Cápac había dedicado los últimos años de su reinado a pacificar el borde norte del imperio cuando cayó repentinamente enfermo de viruela, una enfermedad que había sido introducida de Europa desde la llegada de los primeros exploradores de los viajes de Cristóbal Colón. Desde aquel entonces, plagas como la viruela, el sarampión, el cólera, la malaria y la fiebre amarilla. Ahí está. ¿Cómo es? Ajá, las enfermedades, los virus, ¿cierto? Esto no es nuevo, hijos. El coronavirus no es algo nuevo. Los virus se propagan. Se propagan porque una persona entra a tu espacio, entra a tu zona, entra a tu lugar y deja el virus. Ahora, nuestros indígenas del Tahuantinsuyo no estaban preparados para asumir esa enfermedad. Casi lo mismo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué creían los incas? ¿Que era una maldición? La población en el mundo, a ver, ¿me escuchan mis hijos? La población en el mundo no estaba preparada
inmunológicamente hablando, para el coronavirus. No tenemos defensas para el coronavirus. Por eso es que mucha gente se ha muerto en el mundo, ¿cierto? Lo que pasó en el año 1500 Lo aproximadamente mismo lo que le pasó a ellos. fue muy parecido, exactamente. Solo que hay más virus. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque alguien había venido de Europa. Acuérdense, hijos, acuérdense. Cristóbal Colón. Ya había venido Cristóbal Colón. Ojo, de Europa salieron franceses, salieron también de Portugal, ¿no? Salieron porque querían ver el nuevo continente. Nadie conocía este nuevo continente. Pero uno se parece al coronavirus, pero el coronavirus es verde. Parece, ¿no? Se parece. Bueno, escuchen la explicación. Entonces, el continente europeo, que tenía los imperios más poderosos del mundo, quería más tierras. Porque en esa época, hijos, en el año 1500, a ver, ¿escuchas, Ashley? O lo silencio. Porque si no, si la información se cruza, hijos míos, ¿ya? En el año 1500, uno de los continentes más poderosos en el mundo era el continente europeo. Y uno de los imperios más poderosos era el imperio francés, el imperio español, ¿no? Eran los imperios, las naciones más poderosas en el mundo. Ahora, ¿por qué se habían convertido en las más poderosas en el mundo? Porque habían colonizado, se habían adueñado de otras naciones. Entonces, ya ellos tenían la costumbre de conquistar y así hacerse poderosos en el mundo. Entonces, cuando vieron al continente americano, les gustó, pues. Allá, cruzando el océano, hay un continente que hay que explorar. Así como Jerónimo Stilton ha ido a explorar a la Isla de la Maravilla, ¿no? La Isla de los Pescados. Entonces, va a explorar. Y piedras preciosas. Claro, ¿no? Va a ver qué cosa hay de no que encuentra. También la enfermedad. Dale de lado, dale de lado, mami. Dale de lado. Bueno, para no quedarnos estancados acá, ¿no? Entonces, más o menos, hijos, les estoy tratando de explicar cómo es que llegan estas nuevas enfermedades y que nuestros indígenas del Tahuantinsuyo no estaban preparados, ¿no? Inmunológicamente hablando, para asumirlas. Entonces, por lo tanto, hubieron muchas muertes, ¿ya? La población indígena disminuyó por muertes, en primer lugar, de estas virus y bacterias que llegaron con los exploradores. Vamos a continuar. Habían avanzado sin cuartel por el continente americano, cobrándose la vida de una innumerable cantidad de nativos, quienes no contaban con las defensas inmunológicas para poder hacer frente a estos males. En su lecho de muerte, Huayna Cápac nombró como heredero del imperio a su hijo Ninan Cuyochi. Seguramente en este punto te está... Ahí está. Ninan Kuyushi. A ver, pregunta. Algo que yo ya expliqué. A ver, levante la mano quien sabe. Al que no sabe, ya se queda calladito y escucha para aprender, ¿ok? No he dicho la pregunta. La pelea de los dos hermanos. No, esa no es la pregunta. No he dicho la pregunta y entonces levantó la mano, compadre. A ver, Ashley. ¿Dónde Pero, está la zona para matarte? Acá desde donde dice Cusco, dice uno. Cusco, dice ya. Pero escuchen mi pregunta, comadre. La escucho. Ya. La pregunta es, ¿a quién se le llamaba Auki? Al hijo de Inca. Al hijo del Inca. Mayor del Inca. Ella se emociona, pero ya. El hijo, ya, ahí está. Ojo, ahí está. Kiara dijo una palabrita importante, Benja. No es cualquier hijo del Inca. Es el hijo sucesor. O sea, el Primero. Ah, buen punto, Mateo. No es el primero. Todos piensan que el sucesor del Inca debía ser el mayor, pero no. Fue algo que yo expliqué cuando hablamos de clases sociales, ¿no? Más fuerte.
Claro, ¿se acuerdan que yo dije, yo lo mencioné? El Inca tiene varias esposas. Su esposa principal era la Colla, ¿ya? La Colla. Pero a veces la Colla, pues, los hijos de la Colla no eran lo suficientemente hábiles. Entonces el Inca tenía que escoger como heredero a los hijos que tenían con sus otras concubinas, ¿Por qué? con las esposas secundarias. Porque él iba a morir. Claro, porque en algún momento iba a morir y tenía que elegir. Ahora, ¿a quién elegía, Benja? Elegía al más hábil, al más inteligente, Más fuerte. ¿ya? Al más fuerte. O sea, tenía, Al más fuerte, claro, tenía al más hábil, al más inteligente. el Auqui, ¿ok? Ojo, hijos, ojo, porque esto ha sido una confusión a veces por algunos alumnos cuando llegan a secundaria. Piensan Claro, ¿no? que el Auqui es el hijo de la Colla. No, no siempre el hijo de la Colla. Y acá en este caso de Huayna Cápac lo vamos a ver, porque Huayna Cápac elige a Ninan Kuyushi. Pero vamos a ver qué pasa, porque él va a morir, él sabe ya que va a morir, se contagia. Sale granos Se ahí. enfermó. Le salió la virosis, mi amor. Muy bien, vamos a escuchar, ¿ya? Estarás preguntando, ¿quién fue este Ninan Kuyoshi? ¿Y por qué no aparecía en tu lámina Huascarán de los 14 incas del Imperio Incaico? Bueno, no te sientas mal. Resulta que el reinado de Ninan Kuyoshi se caracterizó por ser tan breve que cuando Huayna Cápac lo nombró heredero, este ya había muerto, también a causa de viruela. Como Ninan Kuyoshi nunca llegó a ceñir la mascaipacha real en su frente, no se le considera oficialmente como un Sapa Inca. Ahí está. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la mascaipacha? Sí. Que era como una vincha con plumas. ¿Qué significa? Una corona. Muy Poder bien, político. como una corona. Muy bien, Benjamín. Muy bien. Poder político, ¿no? Bodhisattva por Eder. Muy Ah, bien. siéntate A bien. ver, Ashi, siéntate bien. Entonces, se dice que, no, Huayna Cápac había elegido como su Auqui, su sucesor, a Ninan Kuyushi. Y los dos entraron en la enfermedad y Ninan Kuyushi muere antes de recibir la mascaipacha. Y como su padre también estaba, ¿no?, en el legado de su muerte, entonces ya dejó la mascaipacha sin heredero. La mascaipacha se quedó sin heredero. Vamos a ver qué pasa con esa mascaipacha. El Inca y su hijo mayor, el imperio se enfrentó a una crisis sucesoria que amenazaba la paz y la estabilidad que tanto trabajo había costado alcanzar. Verán, al igual que con las monarquías europeas, en el incanato el poder era pasado del padre al hijo. Sin embargo, si el Inca resultaba tener múltiples hijos con diferentes esposas, las costumbres incaicas no reconocían los derechos del hijo mayor. En cambio, en el Imperio Incaico se esperaba que ante un conflicto de sucesión fuera el hijo más listo, valiente y hábil quien terminara imponiéndose. La macana. Ahí están, ¿ves? Entonces, si el Inca tenía varios hijos, ¿no? No era al mayor siempre, ¿no? Y en este caso, Ninan Kuyushi era el mayor, pero murió. Entonces, el Inca tenía otros hijos. Entonces, ahora tenía que ser el más fuerte, el más hábil. Pero, ¿qué hacemos? El Inca, el padre que debía elegir, también murió. Entonces, ahí entra en un conflicto. Miren todo lo que está pintado de rojo. Todo lo que está pintado de rojo en el mapa. ¿Ven? ¿Ven el mapa, hijos? ¿Esa es la costa? Todo, Sí, todo es el Tahuantinsuyo, que es, claro, es parte de nuestra costa, ¿no? Es de nuestra costa. Sí, todo es el Tahuantinsuyo, era enorme. Ya hemos hablado de la extensión del Tahuantinsuyo, 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente. No sé. Es enorme, pero se ve pequeño. No, porque está, claro, porque está visto en Mapamundi, ¿no? El Mapamundi es un mapa del mundo grande, pero que tú lo ves chiquito, pero en realidad era bastante extenso. Vamos a ver qué pasa con Ninan Kuyushi, con la mascaipacha, se muere Ninan Kuyushi, vamos a ver qué pasa. Sea por la fuerza o a través del favor y reconocimiento de la élite cusqueña. Incluso si el Inca llegaba a designar un heredero, no había garantías de una transición pacífica. Luego de la muerte de Huayna Cápac, su hijo Huáscar fue coronado en el Cusco como Sapa Inca, con el apoyo casi unánime de los señores de las principales panacas cusqueñas. Su otro hijo, Ajá, las panacas, ¿se acuerdan de las panacas? ¿No? era de familia real.
Claro, ¿no? Entonces, la familia real, ¿no? Las autoridades, el pueblo no estaba dentro de la panaca, ¿cierto? La familia real, o sea, la élite cusqueña, la élite, la nobleza, ¿no? Él reconocía a Huáscar como inca sucesor, ¿no? Y le dan la mascaipacha a Huáscar, ¿ok? Ahora, Huáscar no tenía las habilidades militares, ¿no?, necesarias para gobernar tremendo imperio. Sin embargo, pues tenía la simpatía de la nobleza, de la alta clase social, ¿no?, cusqueña, así que le dan la mascaipacha en una ceremonia en el Cusco. Vamos a ver qué pasa después. Su hijo, Atahualpa, permanecía en Quito, que hasta ese momento había servido como capital interina del imperio durante la duración de la campaña militar que había emprendido su padre. Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos que provenían de diferentes familias reales, y según relata Ahí está. Atahualpa era su otro hermano, el otro hijo, ¿no? Y Huáscar por acá. Los dos eran medios hermanos. ¿Qué significa medios hermanos? Más o menos. Ajá, ¿por qué? De diferentes mamás. Porque son diferentes mamás, ¿cierto? Son diferentes mamás. A veces pasa eso, ¿cierto? Porque provienen de otro lugar. O sea, compartieron el papá, pero no la mamá, ¿ok? A veces el papá se casa primero con una señora y tiene hijos y luego deciden separarse porque no se llevan bien y el papá conoce a una nueva persona, se casa y tiene otros hijos. Entonces, estos hijos últimos son medios hermanos de los hijos mayores del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el mismo papá, ¿ok? Entonces, Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos. Huáscar está en Cusco y Atahualpa en Quito. Ah, muy buena pregunta, buen punto, Mateo. ¿Por qué Atahualpa estaba en Quito? La parte de Quito era la parte límite, la frontera del imperio. Ustedes saben, y también lo hemos dicho muchas veces, es más, desde Huari hemos dicho que una de las características de nuestras primeras sociedades eran que eran guerreras, que estaban conquistando terreno, expandiéndose. Entonces Atahualpa era un militar y justamente estaba en la frontera con Quito porque estaba cuidando el límite y tratando de expandirse más allá. Y por eso Atahualpa estaba en Quito. ¿Ok? las fuentes eran de personalidades completamente opuestas. Mientras que Atahualpa exhibía un ávido interés por los asuntos militares y se mostraba extremadamente severo, Huáscar no tenía mayor interés por la conquista militar, y aunque sería recordado por cometer actos igual de crueles a los de su hermano, al parecer lo suyo eran los excesos. Atahualpa no asistió a los ritos funerarios de Huayna Cápac ni a la coronación de Huáscar en el Cusco, seguramente consciente de que podría terminar haciéndole compañía a su padre en el otro mundo. Y aunque al parecer en un inicio Atahualpa intentó congraciarse con su hermano, el que no fuera al Cusco despertó las sospechas inmediatas de Huáscar, quien, enfurecido por la ofensa, decidió iniciar una campaña militar contra su hermano para consolidar su autoridad sobre el imperio de una... Ahí está. Miren, empiezan los hermanos a pelearse. Se enfrentaron. Claro. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo fue De que su padre tal vez esté ahí. Por el Porque poder. tienen los mismos padres. ya por el poder, muy bien, ya, claro. El enfrentamiento era quién gobernaba el Tahuantinsuyo. Pero, Atahualpa no tiene la mascaipacha. no, porque se la dieron a Huáscar, Ay, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál fue el hecho? Suficiente ejército. A ver, pregunta, escuchen la pregunta, hijos. ¿Cuál fue el hecho, ya, que Huáscar tomó como, como justificación para enfrentarse directamente a su hermano? una botellita. Su hermano no fue para Cusco. Ajá. Atahualpa no fue a los funerales de su padre. No fue. Su padre lo velaron, ¿no? Hicieron su ceremonia funeral, así como cuando velan a una persona, ¿no? Lo despiden cuando se muere, ¿ya? En el Cusco. Y Atahualpa no fue a los funerales de su Pero padre. murió de viejo. ¿De qué murió Huayna Cápac?
Yo sé. De una enfermedad. Claro. Viruela. Viruela se llama. Muy bien, viruela. ¿No es cierto? Entonces, Atahualpa pues no fue, ¿no? Igual dijo, qué malcriado Atahualpa, ¿cómo es posible que no ha asistido a la ceremonia de nuestro padre, ¿no? Que recién ha fallecido. Yo soy el nuevo Inca y él tiene que estar aquí. Entonces él lo tomó como pretexto. No, dijo, no, muy mal. 2, segunda ofensa de Huáscar, lo toma Huáscar como ofensa, es que en la ceremonia donde le entregan la mascaipacha, porque hacen una ceremonia para entregarte la mascaipacha, así como antes de ayer hicieron una ceremonia para entregarle la banda presidencial a nuestro nuevo presidente. ¿Cómo se llama nuestro nuevo presidente? Francisco Sagasti. Francisco Sagasti. Sagasti. Muy bien, muy bien. Francisco Pizarro. ¿No? Francisco Sagasti. ¿No? Entonces, así como se ha hecho una ceremonia en el Congreso donde le entregan la banda, ¿no? Así igualito también se entregaba la mascaipacha con una ceremonia. Y pues Huáscar, obviamente que todos tenían que estar presentes, pero Atahualpa no fue a ver a su hermano, ¿no? ¿Y eso qué significa? Es una señal que no lo reconocía como Inca. Así que Huáscar ya se molestó con estos hechos, que no haber ido al funeral de su padre, de no haber asistido a la ceremonia de entrega de mascaipacha, y le declara la guerra a su hermano. Y empiezan los enfrentamientos directos. Una vez por todas. Es así como daría inicio a la Guerra Civil Inca. Sin embargo, los... Miren aquí. A ver, ¿quién me puede leer las fechas? Ya. A ver, Mateo. 1528 y 1532. Ajá. Entre los años 1528 y 1532. ¿Cuántos años hay ahí? 4 años. Han peleado 4 años. Han peleado 4 años, imagínense, parece, ¿no? Cuando nos hacen juicio los hermanos se pelean por algo, dura años el pleito, ¿no? Y igualito estaba Atahualpa y su hermano Huáscar, ¿no? 4 años peleando. Vamos a ver qué pasa en esta famosa Guerra Civil Inca, así se llamó este momento. números no estaban precisamente a favor del legítimo Inca, pues Atahualpa tenía consigo a las tropas de su padre, un ejército veterano que había pasado los últimos años en constantes enfrentamientos, dirigido además por los 3 generales más experimentados del imperio, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar no tenía nada similar, por lo que tuvo que recurrir a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército. A ver, antes de pasar, ¿no? Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui son unos militares, ¿no? De alto rango, de alta experiencia. Sí, lo van a escuchar, ¿no? Más adelante lo van a escuchar cuando estén en secundaria y refuercen este tema, lo van a escuchar, ¿no? Es más, hay obras literarias en donde mencionan a estos personajes, ¿no? Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui son uno de los principales militares. En el día. Mi amor, dime, repíteme, hija. No escuché. Eran como los Como generales. Ajá, así, sí, exactamente, sí, eran generales, ¿no? Y como Atahualpa era militar, pues Atahualpa manejaba al revés y al derecho a todos los militares del imperio. Así que por ahí lo atacaba Huáscar. Por ahí tenía ya poder ya Atahualpa, ¿ya? Porque tenía a los militares a su favor. Pero Huáscar, ¿qué hizo? ¿Se quedó con los brazos cruzados? No, Huáscar envió a unos... Formó también su ejército. Ajá, pero ¿con quiénes? Si no había militares, ¿con quiénes? Formó un ejército, sí, pero Pobladores. de pobladores. Uy, pero fue a perder. ¿No? Entonces, así en primera, ¿quién va a ganar? ¿Atahualpa o Huáscar? Atahualpa. Atahualpa tenía todas de ganar, ¿cierto? Atahualpa tenía Sí, todas. porque vimos el video. Tenía ganas de ganar. Ya, vamos a ver.
a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército. Aún así, Huáscar tomó la iniciativa y envió a sus tropas hacia el norte del imperio al mando de su general Atok, el Zorro, quien se batiría en combate contra las fuerzas de Atahualpa al sur de Quito. A pesar de algunas victorias iniciales menores, las fuerzas huáscaristas serían finalmente derrotadas, y Atok acabaría siendo capturado, torturado y su cráneo sirviendo como copa para Atahualpa. Aprovechando el momento, los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchímac comenzarían a empujar lentamente a las fuerzas de Huáscar hasta llegar a las afueras mismas del Cusco. El incontenible avance de los ejércitos de Atahualpa y los constantes reveses militares sufridos por los generales de Huáscar hicieron que el Inca tomara finalmente la decisión de liderar personalmente a sus tropas, reunidas de todos los extremos del Tahuantinsuyo. La batalla decisiva se libraría al sur del Cusco, en Huanacopampa, ubicada en la actual Apurímac. Allí, las fuerzas Huáscar... Ahí está. Entonces, ¿cuántos años se enfrentaron los hermanos Atahualpa y Huáscar? En 1532. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 4 años. Cuatro. De 1528 a 1532. Eso ha sido pregunta de examen para la universidad, ¿no? ¿Cuántos años duró la guerra civil inca? 1528. 4 años. Duró 4 años. 4 años. ¿Cuándo fue? De 1528 a 1532. Miren, aquí... 1528, 522. Ajá, 32. Muy bien. Miren lo que pasa. Ashley, mira. Ya están al final de la guerra civil, ya pasaron 4 años. Y Calcuchímac y Quisqui, que eran los militares que peleaban a favor de Atahualpa, se enfrentan a las tropas de Huáscar. Huáscar no era militar, pero él no estaba dispuesto a entregar la Mascaipacha a su hermano. Así que él mismo lideraba sus comando militar hecho por pobladores, por indígenas, por campesinos. Vamos a ver qué pasa en este último enfrentamiento. Huáscaristas lograrían una importante y rotunda victoria contra el ejército de Atahualpa. Sin embargo, haciendo Ajá, ¿quién venció por un ratito? ¿Quién venció? Y se van a esconder. Huáscar. Ah, muy bien, cara. muestra de su poca experiencia militar, Huáscar decidiría no perseguir a las fuerzas de Quisquis y Calcuchímac, prefiriendo acampar en Huanacopampa para celebrar su triunfo. Esta decisión terminaría costándole muy caro a Huáscar, pues le permitiría a los generales de Atahualpa reagrupar sus tropas y tender una emboscada. Al día siguiente de la batalla, Huáscar dividió sus fuerzas en 3 grupos y lideró personalmente la persecución de lo que él pensaba era un ejército derrotado. Grande sería su sorpresa al descubrir que su grupo de vanguardia había sido atacado y aniquilado por Calcuchímac, aprovechando el terreno agreste y angosto, mientras que las huestes de Quisquis le habían bloqueado el camino de regreso, impidiendo cualquier posibilidad de una retirada ordenada. Sintiéndose perdido, Huáscar intentaría huir, pero sería finalmente capturado. Por su parte, Calcuchímac llegó de nuevo a Huanacopampa, pero esta vez disfrazado de Huáscar. El tercer ejército de Huáscar, que se había quedado estacionado en el campamento como reserva, salió a recibirlo alegremente y completamente desarmado, situación que sería aprovechada por el ingenioso general para masacrarlo sin problemas, con lo que las tropas atahualpistas lograrían el triunfo definitivo. Huáscar fue despojado de su túnica, armas e insignias reales, las que serían enviadas a Atahualpa en señal de victoria, mientras que el propio Huáscar también emprendería su lento camino a pie hacia el norte, donde afrontaría la ira de su hermano. Quienes no correrían igual suerte serían sus mujeres e hijos, quienes serían congregados y asesinados a las afueras del Cusco, eliminando así su linaje real. Habían pasado 4 años desde el inicio de la Guerra Civil Inca y anticipando su victoria, Atahualpa viajó de Quito a Cajamarca para esperar las noticias del ataque decisivo de sus tropas sobre la capital. Al mismo tiempo, sus chasquis le llevaban los primeros reportes de un suceso. Ahí está, ¿no? Entonces, Atahualpa, acuérdense que Atahualpa siempre se ubicó en Quito, ¿no? Ya sabemos por qué estaba en la frontera del Tahuantinsuyo, cuidando, ¿no?, los límites. Y al ya sentirse que había dominado a las tropas de su hermano Huáscar, empieza a avanzar, ¿no? Porque supuestamente Huáscar estaba en Cusco. Esa era su zona de poder de Huáscar. Y ya Atahualpa, al sentirse vencedor, pues ¿qué cosa hace el vencedor? Va e invade el espacio del vencido,
¿no es cierto? Entonces, a eso iba Atahualpa, iba hasta Cusco para tomar posesión de todo el imperio, ¿no? En señal de victoria. Y cuando está yendo hacia Cajamarca, ¿no? Recibe, pues ustedes se acuerdan que estaban los Tucurrico, el que todo lo ve, el que todo lo oye, ¿no? También tenía los mensajeros, a los chasquis, que eran mensajeros, ¿no? Que iban y llevaban mensajes de lo que pasaba. Pues ya los chasquis y los tucurricu se habían dado cuenta que habían grupos extraños, ¿no? Invadiendo los límites de Quito, aprovechando de que Atahualpa había avanzado hacia Cajamarca. Y le llega la noticia a Atahualpa. Y entonces Atahualpa dice, extraños, o sea, ¿cómo son? Son diferentes. ¿Quiénes serán? ¿Qué cosas querrán? De repente vienen a hacerme honores, ¿no? Y decide dejarlos avanzar. Mire, ve Atahualpa. Atahualpa su mente estaba tan, pero tan ennublada de poder, pensando en el poder que iba a gobernar todo el Tahuantinsuyo, que no se percató el error que estaba cometiendo, el dejando entrar a grupos que no eran, ¿no? Que no eran dentro de la etnia del Tahuantinsuyo. Era gente de otra raza, de otro color, de otras formas, de otro lenguaje, porque hablaban otro idioma, y no calculó el daño que podía ocasionar al Tahuantinsuyo. Así que recibe el mensaje, se entera y le dice a los chasquis y al tucurruco, déjenlos entrar, de repente vienen en son de paz, ¿no? Y entran, pues, ¿no? Entonces Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque entran a sus anchas. Y no solamente entran, sino que empiezan a preguntar y a querer enterarse. Y ustedes dirán, pero Miss, ¿cómo hablaron con los nativos? Sí, ellos hablaban castellano y la gente del Tahuantinsuyo hablaba quechua u otros idiomas, otros dialectos. Entonces, ¿cómo se comunicaron? ¿Cómo se enteraron de lo que pasaba? ¿A quién preguntaban? ¿Cómo? Vamos a ver más adelante. Por intérpretes. Ajá, vamos a ver. Suceso que despertaría su curiosidad. Según sus mensajeros, extraños forasteros de rostro barbudo habían llegado a la costa norte del imperio en inmensas casas flotantes. Estos personajes iban montados en grandes bestias nunca antes vistas y usaban varas con el poder de generar truenos y nubes de humo. Según sus informes, los forasteros que habían llegado a Tumbes se abrían paso saqueando, torturando y matando a los jefes locales. Sin embargo, lejos de obstruirles el paso, Atahualpa les permitió avanzar, probablemente consumido por la curiosidad y el deseo de conocer la procedencia de estos personajes y muy seguro de la aplastante superioridad numérica de sus tropas, sin saber que esa decisión terminaría por sellar su destino y el de todo su pueblo. Acompáñanos en el siguiente episodio de esta serie de... Vamos a continuar con el otro episodio. Vamos a continuar porque la tarea que nos viene de estos dos episodios, ¿ok? Así que seguimos. La parte 2, ¿ok? Precio hoy día no vino. No, mi amor, dice que su hermana tiene examen. Ya, mi amor. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Ahí está la 2. La calle Ibérico 2. Esa. Esa es la siguiente parte donde muestran sobre eso y de... Del intérprete, ¿no? Aunque acá mencionan dos intérpretes, ya ahorita vamos a explicar. Uy, sí, pero... Francisco Pizarro. A ver, está... Ahí está Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. ¿Sí me escuchan? Está cargando el video rapidito. Arly, levanta la mirada. Arly, levanta la cara. Arly, levanta la cara. Arly, por favor. Colgate 3. Sabemos que estuviste interesado en nuestro curso de Excel. Y por eso hoy presentamos nuestro curso 8 en 1. Todo lo que necesitas saber.
La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Episodio 2. El inicio de la conquista. En el año 1528, un pequeño grupo de conquistadores desembarcó por primera vez en el pueblo de Tumbes, ubicado en la costa norte del actual Perú. Al instante, los españoles que... Vamos a ver ahora en este video, ¿no? El otro lado de la historia, ¿no? Mientras que Atahualpa ya se sentía victorioso y bajaba para llegar al Cusco, ¿no? Y se queda en Cajamarca, pues por el otro lado nos invadían. Estaban entrando a territorio del Tahuantinsuyo. Pero ojo, no era la primera vez. Ya habían venido antes, se habían llevado indígenas y habían regresado a España. Entonces ya se habían llevado información del Tahuantinsuyo antes. Ya Francisco Pizarro había venido. De poquito a poquito habían llegado, de poquito a poquito. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro? Hizo varios viajes. No solamente que en un viaje llegó, no. Cuando uno va a explorar, ¿no? Como que no sabes la ruta, no sabes el camino, no sabes qué te vas a encontrar. Así que intentas varias veces. Vamos a ver qué pasa con Pizarro y sus viajes, ¿ok? Ashley, ¿estás escuchando, no? Sí. Ya, a ver. El inicio de la conquista. En el año 1528, un pequeño grupo de conquistadores desembarcó por primera vez en el pueblo de Tumbes, ubicado en la costa norte del actual Perú. Al instante, los españoles quedaron deslumbrados con las grandes murallas de piedra del poblado y sorprendidos con el cordial recibimiento de la población local. Este primer contacto resultaría muy amistoso, y tanto los exploradores españoles como los jefes locales, a quienes nombraron coloquialmente orejones, aprovecharían la ocasión para intercambiar regalos e información. Finalizado el intercambio, los exploradores españoles regresaron donde su líder, el conquistador Francisco Pizarro, para informarle que se encontraban en el borde externo de lo que parecía ser un gran imperio, cuyo señor respondía al... ¿Ya ve? Entonces primero, Francisco Pizarro, ¿no? Manda, ¿no? Algunos exploradores a los pueblos que están en la frontera del imperio, ¿no? En los límites, ¿no? En las afueras, como se le puede decir, y comienzan a hacer un intercambio cordial, ¿no? Como que bueno, ¿no? Amistoso, pero tenían otras intenciones. El nombre de Huayna Cápac. Esta noticia lo estremeció significativamente. Verán, años atrás, Francisco Pizarro y sus socios, el conquistador Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, habían conformado en Panamá una sociedad privada de exploración y conquista denominada la Compañía de Levante. Y desde aquel entonces, con Pizarro a la cabeza, la empresa se había embarcado en la búsqueda de nuevos territorios que les aseguraran riquezas, tierras y títulos por parte de la corona de España. Hasta ahora no habían tenido el éxito que esperaban, pero este nuevo descubrimiento parecía prometedor. Sin embargo, en 1528, Pizarro era consciente de no contar con las tropas ni los recursos suficientes para iniciar la conquista de Perú. Ojo, ¿no? Parte importante. Francisco Pizarro era un hombre que no tenía riquezas personales, ¿ya? Es más, la historia dice que no sabía ni leer ni escribir. Era una persona analfabeta. Sin embargo, su codicia de tener posesión y su osadía, porque muchos otros tenían miedo, cruzar el océano, ir a ese continente nuevo, tenían miedo porque de repente salían unos monstruos del continente, entonces la gente tenía miedo. Así que Francisco Pizarro fue uno de los personajes que se aventó, vamos a decirlo así, que se lanzó y dijo, no tengo nada acá. Entonces yo voy a probar que allá hay algo, voy a traer acá, le voy a enseñar a la reina y la reina me va a ayudar a llegar, me va a poner embarcaciones, armamentos, hombres, ¿no? Entonces ese fue el pensamiento. Dime, hija, dime.
Se arriesgó. Esa es la palabra, ¿no? Se arriesgó. ¿Pero por qué se arriesgó, Kiara? Porque Francisco Pizarro no tenía nada en España. No tenía nada, no tenía tierra, no tenía posesiones personales, no tenía riquezas. Así que, ¿qué perdía? En teoría ya no tiene nada. ¿No? Entonces, él crea su compañía, su empresa, ¿no? Con otros personajes y vamos a ver qué le pasa. Así como estaba al tanto del riesgo de que otros españoles con ambiciones similares reclamaran propiedad sobre estas tierras. Decidido a no permitir que nadie le arrebatara lo que consideraba por derecho suyo, Pizarro alistó su regreso a España para buscar legitimar su derecho sobre estos territorios. Es así como en 1529 Pizarro lograría obtener una audiencia con Carlos V, quien era el rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y probablemente el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Sin embargo, debido a que Carlos V tuvo que viajar de último momento a Italia para ser coronado por el Papa, dejó el asunto en manos del Consejo de Indias y de la reina Isabel de Portugal, su esposa. Aprovechando esta oportunidad, el trujillano no escatimó en detalles a la hora de describir las tierras y pueblos descubiertos a lo largo de su segundo viaje expedicionario, avalando su relato con piezas de oro y plata, cerámicos y textiles de toda clase, camélidos sudamericanos e incluso... Entonces, cuando la reina lo recibe a Pizarro y lo escucha, ¿no? Y ve todo lo que había traído Pizarro de esa primera visita, Se muestra. como muestra. Obviamente que la reina dijo, está bien, yo les doy todo, ¿qué necesitan? Para que me traigan todo lo que hay en ese continente. Hay que colonizarlo, hay que tomarlo. Sí, está bien, perfecto, ¿no? Ricos animales, animales nunca visto antes, ¿no? Piezas de oro, piezas de plata. Entonces la reina dijo, wow, este es un continente rico, porque ojo, para Europa, para España, para la reina, tener oro era señal de riqueza. En cambio, para el Inca, ¿no? Tener oro era señal de una piedra preciosa que te adornaba, pero no tenía el valor, ¿no? El valor de dinero. ¿Cómo lo veía España? Mi utilidad. Claro, tenía otro uso, exactamente, tenía otro uso, un valor en uso y el otro era un valor monetario, ¿no? Sí, porque en Perú esa gallina que aprieta su panza y hace sonidos raros, en China saca un huevo. Ya. Se utilizan para distintas cosas. Ah, ya. No El sé. oro es utilizado para varias cosas. con indios que había traído consigo desde Tumbes. La reina Isabel, sin duda convencida con el relato, le otorgó a Pizarro la licencia real para iniciar la conquista del Perú desde el río Santiago, ubicado en la costa del actual Ecuador, y por 200 leguas en dirección sur, terminando en el pueblo de Chincha. A esta licencia se le conocería como la Capitulación de Toledo, y entre otras cosas... Ojo, parte importante, hijos, ¿no? La reina de España, ¿no? Le dijo, perfecto, yo te voy a dar el dinero, te voy a dar los hombres, te voy a dar alimentos para tu viaje, te voy a dar embarcaciones, te voy a dar armas por si acaso te ataquen, todo te voy a dar, ya, pero me firmas este papelito que dice que tú vas a conquistar desde este lado hasta este lado y que todo lo que conquistes va a ser nuestro, de nuestro imperio romano germánico. Y Francisco Pizarro dijo, firmo, está bien, ¿no? Entonces, a esta firma, a este documento se le llama Capitulación de Toledo. ¿Tienes examen de estimado? le otorgó a Francisco Pizarro los títulos de gobernador, alguacil mayor y capitán general del Perú, así como un sueldo anual considerable y la facultad de encomendar indios en nombre de la Corona Real de Castilla. Los otros socios de la conquista, que no habían podido ir a España, también obtuvieron algunos títulos y derechos, pero serían pocos y menores en comparación a los que Pizarro consiguió para sí mismo. Esta situación... Acuérdense que los socios, Ashley, ¿cuántos socios eran en la empresa expedicionista? ¿Cuántos socios eran? Ashley.
Ari. Eran 4. 4 socios. Ahí los tienes, Ari. personas? Cuenta. 3 socios. Eran 3 socios, ¿no? Francisco Pizarro, que era el líder, ¿no? Era el que encabezaba la empresa expedicionista, Hernando de Luque y Diego de Almagro. Entonces, cuando la reina accede a darle dinero a esta empresa para que llegue a América, pues le da unos sueldos, también le da recompensas a ellos, porque ni modo que ellos hagan el trabajo gratis. Entonces le daba ciertos cargos, propiedades en España, dinero, ¿no? Por traer todo lo que tenía el nuevo continente donde iban a ir, ¿no? Esa era la condición. Ustedes se traen todo, no vamos a colonizar el lugar, va a tomar posesión el imperio grecorromano y yo les doy ciertas propiedades, ¿no? Cierto sueldo, ¿no? Por vida. Entonces ellos dijeron, genial, ¿no? Y continuaron con la expedición a América. Generó molestia e inconformidad en Luque y especialmente en Almagro, lo que traería consecuencias en el futuro. En el año 1530, el ahora gobernador Francisco Pizarro zarparía de Sevilla con dirección hacia Panamá, donde prepararía el que sería su tercer y último viaje expedicionario hacia... Miren, de Sevilla, ¿no? De España, ellos cruzan el océano y llegan a Panamá, ¿no? Panamá, que es parte del centro de América. Arriba está Norteamérica y abajo está América del Sur. Arriba está América del Norte, abajo está América del Sur. Entonces, vienen por el océano de España, llegan a Panamá y entran, bajan hacia América del Sur. Y el Perú. Finalmente, en 1532, Pizarro regresaría a Tumbes a sus 54 años, decidido a materializar su sueño de conquista. Sin embargo, lo que encontró fue una ciudad desolada y en ruinas, una imagen que sin duda contrastaba con el relato que sus hombres le habían contado. ¿Qué había pasado exactamente en Tumbes durante los últimos años? Sin perder tiempo, Pizarro comenzó a recabar información con ayuda de Felipillo y Martinillo, dos de los nativos que llevó consigo a España y que ahora le servían como sus intérpretes. Ahí está, de esto habló por ahí Benjamín, ¿cierto? Los famosos Felipillo y Martinillo, que eran, acuérdense que Francisco Pizarro ya había tenido, ¿no?, previos intentos anteriores para avanzar poco a poco y llegar a América. Y en uno de estos pequeñas incursiones a América es que se llevó estos indígenas a España, ¿no? Y les enseñó, pues, los alfabetizó, ¿no? Les enseñó el castellano para que... ¿Uno que está por allí está herido? ¿Cómo, mi amor? ¿Sucio? ¿Uno que está por allí está herido y sucio? Ah, sí. Ahorita vamos a ver Ese era el que conquistaron en la parte 1. Ajá. A ver, un ratito. Entonces tenemos acá a estos indígenas que en un primer momento se los llevaron, ¿ya?, con engaños, ¿no? Obviamente que se los llevaron con engaños, o sea, les dijeron que sí, que iban a conocer otro lugar. Claro, con regalitos. Y les enseñaron el castellano. Ahora, ¿para qué le enseñaron el castellano? Para que se puedan enterar ellos de todo lo que pasaba. Puedan comunicar. Hola, mi buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpe por llegar tarde. No, mi amor, ya me pasaron la justificación. No hay problema. Entonces, Filipillo, a ver, ya vamos a terminar. Vamos a terminar, hijos. Filipillo y Martinillo fueron, pues, los indígenas que ayudaron a Pizarro a enterarse de todo lo que pasaba y a comunicarse con los indígenas, ¿no? Porque ellos eran indígenas que sabían quechua o sabían otros dialectos que hablaban en el imperio y a la vez también sabían castellano. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué continúa.
Gracias a ellos y a la interrogación de Quilimasa, el orejón de Tumbes, se enteró de que el anterior señor de este imperio estaba muerto y que, como consecuencia, se había iniciado una guerra civil entre dos de los hermanos herederos. Sabemos que estuviste interesado en nuestro curso de Excel. Y por eso hoy te presentamos nuestro curso. Al terminar de atar cabos, Pizarro concluyó que Tumbes había sido arrasada porque su población se había alineado al bando de uno de los dos hermanos en conflicto, el de un tal Huáscar. Asimismo, se enteró que el otro hermano, un tal Atahualpa, se encontraba actualmente en camino a un poblado relativamente cercano, Cajamarca. Toda esta información debió ser música para los oídos de los conquistadores. Muy probablemente, Pizarro ya estaba evaluando aliarse con alguno de los bandos como medio para destruir a ambos en el proceso. Con convicción renovada, el 16 de mayo de 1532, Pizarro y sus seguidores emprenderían su marcha hacia Cajamarca. Claro, ¿no? Cuando Pizarro se entera de que los dos hermanos estaban enfrentados hace 4 años, ¿le convenía para sus planes Pizarro o no le convenía esa situación? Sí, Iris, Sí le convenía, sí le convenía. Claro, ¿no, hija? Sí le convenía. Claro, ¿no? Para suerte de los conquistadores, encontraron en su camino el Capac Ñam, o Vía Real Incaica, una verdadera maravilla de la ingeniería que con una extensión aproximada de 60.000 kilómetros unía todas las regiones del imperio. Para este momento, Atahualpa ya estaba al tanto del desembarco y avance de los extraños forasteros, a quienes los nativos describían como viracochas, por su semejanza con el dios hacedor del mismo nombre, descrito como una deidad de piel clara y barba prominente, y que curiosamente se había marchado por el mismo mar por el que los españoles habían aparecido. Pobrecitos, ¿no? Los incas confundidos con estos señores de formas distintas, eran de una tez clara, ¿no? Eran altos, tenían ojos claros, ¿no? Algunos cabellos blancos. Acuérdense que Francisco Pizarro tenía... Muy diferentes a ellos. Diferentes. Francisco Pizarro tenía 54 años, ¿ah? Francisco Pizarro no llegó joven aquí, ¿ah? Tenía 54, ya tenía sus canitas, tenía cabellos blancos por aquí. Y Sí, barba blanca. Atahualpa pensaba que era un dios, pues. Tenía barba. No, claro, tenía barba y todo. Ay, qué tan cara tan diferente, ¿no? Entonces dijo, son dioses, ¿no? Interesado por la noticia, Atahualpa había permitido a los forasteros avanzar, enviando a algunos de sus jefes locales con la misión de infiltrarse y espiar sus motivaciones, número y capacidades bélicas, mientras que encubría sus propias intenciones por medio de obsequios y mensajes en señal de hermandad y buena voluntad. En dirección a Cajamarca, Regalitos, como dijo Kiara, ¿no? Regalitos. Iban entregando regalitos, o sea, ¿no? Cosas, objetos que habían traído de Europa y que obviamente eran nuevas para nosotros, para los indígenas, y los indígenas creían que eran buenos, ¿no? Lo que nos puede pasar hoy en día. Ustedes saben de que viene acá una señorita, te toca tu puerta y te dice, ay, niñito, yo te tengo que regalar, te tengo acá muchos regalos, ¿me dejas pasar a tu casa? ¿Ah? No. ¿Qué hacen ustedes? Y te enseña, te saca de su bolso y te enseña, mira este monopolio electrónico. ¿Y me dejas pasar a tu casa? ¿Ya? Yo te voy a regalar este monopolio electrónico. ¿Yo lo dejo entrar a mi casa, a la señorita? No. O te puede decir por internet, te puede decir, ay, niñita Brecia, tú que eres tan linda, tengo unos vestidos hermosos para tu talla, ¿no? Dame tu dirección de tu casa o tu teléfono o mándame una foto tuya para enviarte a tu casa un vestido. Mándame una foto. Le mandas la foto. Los vestidos. Ya, pero ella piensa que te gusta, pues. La señora piensa que te gusta, porque quiere engañarte, pues. ¿Entiendes? Entonces Brecia muy viva le contesta, a mí no me gustan los vestidos. Ya está, eliminó el chat más rápida, Brecia. Muy bien. Entonces, eso pasó, pues. Francisco Pizarro iba con su cara de buenito a los pueblos de las fronteras del Tahuantinsuyo y iba entregando regalitos, ¿no? Y así iba avanzando poco a poco, iba avanzando y entrando al territorio.
Cajamarca, los conquistadores pasaron por diferentes poblados incas ubicados en La Brea, el Valle del Chira y Poechos. A lo largo del camino, los españoles encontraron muchos pueblos devastados por la guerra civil. A este escenario desolador se sumó el Pregunta. ¿Por qué el Tahuantinsuyo estaba devastado? Porque había... Por la pelea de los dos hermanos Por la pelea. y por las guerras civiles. Y otra cosa. Otra pregunta. Ya, otra pregunta. ¿Por qué había tan poca población? Porque ellos eran más, pero disminuyó la población. ¿Por qué? La guerra. Por la guerra y por otra cosa más. Y moría. Por la enfermedad. Y por la enfermedad. Por las enfermedades, ¿no? Por las enfermedades. Muy bien. O sea que estaba en el escenario, estaba perfecto, ¿ah? Francisco Pizarro dijo, acá la hago. Listo, ya está. Invado el territorio, dijo. saqueo y la destrucción que los conquistadores también dejaron a su paso, siempre en busca de más oro. El 15 de julio, Pizarro fundó una villa cercana a la costa, a la que antepusieron el nombre de San Miguel. Ay, esta ha sido pregunta del examen de admisión para la universidad. Miren, ¿cómo se llamó la primera ciudad que funda Francisco Pizarro? San Miguel de Piura. ¿Cuándo la funda? El 15 de julio de 1532. Fue la primera ciudad que fundan los españoles aquí. ¿Ok? En 1532 es donde termina la guerra. Estaba a término de guerra. Ajá. A la que antepusieron el nombre de San Miguel de Piura. Esta villa serviría como un lugar seguro en la retaguardia para dejar a los enfermos y donde poder replegarse en caso de emergencia, aparte de servir como un canal de comunicación con Panamá y como punto de llegada para los refuerzos que les había prometido Diego de Almagro. En San Miguel, los conquistadores permanecerían 4 meses preparando su entrada a Cajamarca, para finalmente retomar su camino el 24. Ahí está, ¿no? Entonces queda claro, a ver, no me rayen la pantalla, queda claro, hijos, que estos conquistadores que estaban conociendo el lugar y que querían entrar más, tenían que establecerse en una zona fija primero. Y fue la primera ciudad que establecieron, ¿no? Como suya, donde tomaron posesión, donde bajaron los animales que tenían, establecieron todas sus embarcaciones, porque era justamente cerca al mar, era San Miguel de Piura, ¿ok? Ahí se establecieron en un primer momento, por eso que fue la primera ciudad fundada por los españoles. 4 de septiembre. Encontrándose cerca de llegar a su objetivo, Pizarro ofreció la oportunidad de retornar a quienes no quisiesen proseguir. En total, Pizarro avanzó hacia Cajamarca con un contingente de 168 conquistadores, 106 a pie y otros 62 a caballo, incluyendo a sus medios hermanos Hernando, Juan, Gonzalo y Francisco Martín. Viajando junto con ellos, los acompañaban algunos esclavos negros, 12 notarios, un fraile dominico, varias moriscas, esclavos nativos y algunos mercaderes dispuestos a vender sus bienes. Ahí está, miren. Francisco Pizarro no fue solo, no podía ir solo a la exploración. Tenía que traer gente que le iba a ayudar, ¿no? Traía a los esclavos para cargar todo el oro que se iban a llevar, ¿no? Traía notarios, ¿no? Para que registren todo lo que se encontró, porque la reina le dijo, yo te doy dinero, te doy embarcaciones, te doy todo, pero me registra todo lo que encuentras en ese continente. ¿No? Entonces el notario iba y escribía todo lo que encontraba, ¿no? 20 vasos de oro, 30 escudos de oro, 50 vasos de plata, ¿no? Todo registraba el notario, ¿no? Mujeres que iban a atenderlos también, a darles de comer, preparar alimentos a los españoles, ¿no? Nativos, el dominico, el fraile, es el fraile Valverde, el famoso fraile Valverde, que es aquel que le acerca la Biblia a Atahualpa, ¿no? El famoso fraile Valverde. Soldados, caballos, jinetes, sus hermanos, imagínense la cantidad de gente que llegaba. Tiene cientos... A cambio de parte del botín.
Al llegar al actual Piura, el gobernador decidió abandonar el camino real y optar por la ruta montañosa. Mucho más difícil, pero menos previsible en caso los nativos decidieran atacarlos. Finalmente, luego de una larga y dura travesía, el viernes 15 de noviembre de 1532, los conquistadores posaron sus miradas sobre el valle de Cajamarca. Allí distinguieron el poblado inca del mismo nombre, y a lo lejos, el enorme campamento del ejército de Atahualpa. El momento que Pizarro había estado esperando había llegado. Quisiera terminar este episodio citando un extracto de las crónicas de Miguel de Estete, uno de los notarios españoles y testigo presencial de la llegada a Cajamarca. Eran tantas las tiendas que nos causó harto espanto, porque no pensábamos que indios pudiesen tener tan soberbia estancia, ni tantas tiendas, ni tan a punto, lo cual hasta allí, en las Indias, nunca se vio. Esto nos causó a todos los españoles harta confusión y temor, aunque no convenía mostrarse, ni menos volver atrás, porque si alguna flaqueza en nosotros sintieran, los mismos indios que llevábamos nos matarían. Y así, con animoso semblante, bajamos por el valle y entramos en el pueblo de Cajamarca. Ahí termina nuestro episodio de hoy. Y tienen hijos.